todos atentos, ¿ya? Todos atentos desde sus asientos, ¿ya? Para avanzar con este tema que es un poquito extenso, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a esta tercera unidad temática. Recuerden que este viernes ya tienen el primer examen, viernes 8 de la mañana. Hoy día se les estará publicando las aulas, ¿ya? Entonces, esta tercera unidad temática corresponde a el segundo examen teórico. Recuerden que el primer examen teórico incluye la primera y la segunda unidad temática, que son las dos unidades más cortas. A partir de la tercera, las unidades temáticas son tienen más contenido, tal como estamos empezando esta tercera unidad temática sobre la farmacología del sistema nervioso central y autonómico. Como ya había mencionado, las dos unidades temáticas anteriores que corresponden a los principios generales y la farmacología del sistema nervioso autonómico. Bien, agonistas, antagonistas, agonistas adrenérgicos, agonistas colinérgicos, antagonistas adrenérgicos y antagonistas colinérgicos. Entonces, a todos ellos ya lo identificamos. Chicos, identifiquen estos grupos de fármacos, definiciones claras y precisas como ya lo hemos visto, tanto en teoría como en práctica, el seminario que hemos profundizado, muchos de estos conceptos, ¿ya? Ya sabemos o tienen ya identificado, asimilado los conceptos de un receptor, que es un fármaco agonista, que es un fármaco antagonista, qué aspectos fisiológicos, farmacológicos e inclusive patológicos van a influir tanto en la farmacocinética, en la farmacodinamia, en ambas, ya que estas dos ramas están íntimamente unidas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el logro de esta tercera unidad temática? Primero, identificar y diferenciar los grupos farmacológicos eh, y fármacos que actúan tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Identificar, explicar la acción y efectos de los autacoides. ¿Qué es un autacoide? Lo vamos a ver ahora. Más importantes y cuáles son tanto eh, sustancias endógenas, ligandos endógenos con acción agonista o antagonista sobre todo, y fármacos agonistas y antagonistas de estos autacoides que los vamos a identificar. Muy bien, continuamos, ¿ya? Entonces, esta tercera unidad temática que inicia hoy, vamos a desarrollar la primera parte que corresponde a la neurotransmisión. ¿En qué consiste este aspecto de la neurotransmisión? La fisiología, la anatomía en relación a este proceso o este sistema nervioso, ¿ya? Habíamos visto, y ubíquense anatómicamente y fisiológicamente. El sistema nervioso está dividido en dos, sistema nervioso central y periférico. Y el sistema nervioso periférico está dividido en, ¿ya? El sistema nervioso autonómico y somático. Entonces, vamos a ocuparnos ahora en la generalidad del sistema nervioso central, que vamos a profundizar en ello, en estos mecanismos fisiológicos, bioquímicos en que se da la neurotransmisión. ¿Y cuáles son las dianas, los sitios efectores a nivel periférico? Las neuronas, cómo transmiten las señales o la información desde el sistema nervioso hacia la periferia y también cómo retorna esta información desde la periferia al sistema nervioso. Bien,
Farmacología de los autacoides. Identificaremos a los autacoides, su rol fisiológico, principalmente el farmacológico y sus agonistas, antagonistas de estos dos autacoides más importantes, y también hablaremos el rol fisiológico y farmacológico de los eicosanoides que se comportan como autacoides y a su vez como neurotransmisores, ¿ya? Entonces, el objetivo es diferenciar las funciones del sistema nervioso central, ya tanto a nivel central como a nivel periférico, describir la regulación y acciones de los neurotransmisores, identificar a los principales autacoides, cuáles son los agonistas y antagonistas de los autacoides, ya, o sea, los fármacos, agonistas y antagonistas, sus propiedades farmacológicas y algo muy importante. Y este es el razonamiento que cada uno debe lograr, ya, interpretar la utilidad terapéutica de la farmacología del sistema nervioso central. Bien, entonces vamos a empezar. Como habíamos dicho, anteriormente, ¿ya? El, el sistema nervioso central es aquel que se encuentra protegido. Esta masa encefálica, esta masa de grasas muy finas, ya formada por fosfolípidos, esfingolípidos. Entonces, se encuentran dentro de una cavidad protegidos, ya. En el caso del sistema nervioso central, puede estar protegido por el tejido óseo. Entonces, y podemos muy bien identificar cada área, cada región anatómica que cumple un rol fisiológico, ¿ya? Que tiene una función específica. Porque estas regiones anatómicas juegan un rol fisiológico y tienen una función altamente especializada, ¿ya? Y podemos identificarlos con el corte histológico, como podemos, apreciamos aquí, ya el hipotálamo, el lóbulo temporal, lóbulos cerúleos, ustedes lo identifican mejor porque lo han visto in situ, ¿ya? Ustedes son anatomofisiólogos. Todavía han desarrollado sus cursos con nuestro plan de estudio antiguo, que era bastante convencional, conservador. Entonces, ahora ya, pues también nos envuelven los cambios con esta integración de cursos. Entonces, han llevado su plan de estudio con sus cursos, con la anatomía bastante tradicional, pero muy nutrida, su fisiología como tal. Así que ustedes identifican estas áreas y estas regiones muy bien, ¿ya? Por otro lado, tenemos que la unidad que cumple estas funciones es la neurona y transmite las señales tanto eléctricas y químicas, ¿ya? Entonces, transmite las señales desde la función bioquímica intracelular, ¿ya? Entonces va a transmitir señales químicas, ¿ya? A través de mediadores químicos y también señales eléctricas cuando éstas se unen un extremo de cada neurona y van transmitiendo señales. Entonces, vamos a identificar que estas neuronas pueden ser identificadas presinápticamente y posináptica. Las presinápticas juegan un rol fisiológico de almacenamiento, de liberación, ya, de mediadores químicos. Las posinápticas son efectoras y por ende vamos a encontrar el espacio sináptico, ya, o la hendidura, donde eh, se, se dan intercambios de sustancias químicas, de degradación también de estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Entonces, en resumen, el sistema nervioso central, como les había mencionado, está formado
por varios tipos de células especializadas que se integran fisiológicamente para formar el tejido cerebral, para formar una área, una región anatómica del cerebro. Estas son complejas, sí. La célula primaria de comunicación es la neurona y está fuertemente influida y sostenida por una variedad de células de soporte importantes. Las conexiones específicas entre las neuronas, tanto dentro como tanto dentro como a través de las macrodivisiones del cerebro, son esenciales para la función neurológica. Mediante patrones de circuito neuronales, las neuronas individuales forman conjuntos funcionales para regular el flujo de información dentro y entre las regiones del cerebro. Bajo estas pautas, la comprensión actual de la organización celular del sistema nervioso central puede verse desde una perspectiva del tamaño, la forma, la ubicación y la intervención entre las neuronas. La señal se transmite y se recibe, o del sistema nervioso central, transmite y recibe información de otras neuronas y órganos periféricos a través de células especializadas como musculares, glandulares y los efectores más importantes que son los receptores, que son proteínas especializadas, proteínas que se eh, encuentran localizadas tanto en membrana celular como a nivel intracelular. La forma principal de comunicación intercelular es la transmisión de señales químicas y las señales químicas son mediadas por sustancias químicas. ¿Y quiénes son estas sustancias químicas? Los neurotransmisores. Pero no siempre es un neurotransmisor, puede ser un neuropéptido, una hormona. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar, un momentito, voy a sacar esto que está, a ver, un momentito, por favor. No me va a estar. Ya. A ver, vamos a aquí aquí vamos a identificar los sitios anatómicos del sistema nervioso central, el neurotransmisor, ¿ya? El neurotransmisor, como la función que estos van a cumplir en tanto a nivel periférico como a nivel central, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el mesencéfalo, la sustancia negra, vamos a encontrar neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas dopaminérgicas están relacionadas con movimiento intencional, función ejecutiva, regulación emocional y con la memoria, o sea, con la actividad intelectual óptima, ¿ya? Por eso se refiere a una función ejecutiva, la toma de decisiones, o sea, hay que también motivar a nuestras neuronas, ¿ya? Locus ceruleus, la protuberancia. En esta región anatómica, en esta parte del sistema nervioso central, encontramos neuronas adrenérgicas y estas están asociadas con la vigilia, la capacidad de respuesta inmediata. Recuerden que el sistema nervioso simpático está asociado con
las respuestas inmediatas, la huida, el estrés, estímulos, por eso dice capacidad de respuesta a estímulos inesperados. En los núcleos del RAFE, la médula, puente Barolio, cerebro medio, encontramos neuronas serotoninérgicas en esta región muy profunda del sistema nervioso central. Neuronas serotoninérgicas cuya función es determinar la percepción del dolor o cómo se percibe al dolor. La capacidad de respuesta a neuronas corticales están asociadas con el estado de ánimo, el humor, ¿ya? En el núcleo basal de Maynard encontramos neuronas colinérgicas y están asociadas con estados de alerta. Estas neuronas, también el rol fisiológico de estas neuronas eh, son o van a mediar un estado homeostático, o sea, dándole estabilidad a la función neuronal, ¿ya? Hay un equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio, ¿ya? Esa homeostasis neuronal se va a perder, aparecen las patologías. Entonces, en el núcleo pedúnculo pontino, ¿ya? Ustedes lo ubican anatómicamente. Encontramos neuronas colinérgicas, neurotransmisor, acetilcolina, y están relacionados con los ciclos de sueño y vigilia. En el núcleo tuberomamilar encontramos neuronas histaminérgicas, ¿ya? Estas neuronas están asociadas con los estados de vigilia, la excitación o la estimulación del prosencéfalo. Entonces, cada una de estos neuronas especializadas tienen un rol fisiológico, pero fisiológicamente, cuando hay una estimulación simpática y una estimulación parasimpática, cuando hay una estimulación dopaminérgica, hay una estimulación adrenérgica, serotoninérgica para mantener ese equilibrio neuronal de la función del sistema nervioso para mantener una homeostasis en el sistema nervioso central. Bien, entonces aquí igualmente en este corte vamos a encontrar las regiones más profundas que juegan un rol fisiológico o donde hemos comentado, ya, como el hipotálamo, el hipocampo, los núcleos del RAFE, ¿ya? Donde cada uno juega un papel o un rol fisiológico dependiendo del tipo de neurona que vamos a encontrar aquí, ¿ya? En el hipocampo y por ende la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, se encuentra en una cavidad y donde nacen el mayor número de pares craneados. Y también nace o por eso es que el sistema nervioso simpático que ya hemos visto anteriormente, también nace aquí, por eso se llama tóraco lumbar. ¿Ya? Igualmente aquí encontramos los cortes histológicos que los vamos a ir identificando más adelante, ¿ya? Sustancia nigra, miren aquí en esta región anatómica del cerebro, núcleo estriado, lóbulo frontal, hipotálamo, ¿ya? Cerebro, cerebelo medio, tálamo, corteza cerebral. Bien, entonces ahora vamos a comentar en relación a cómo estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores llevan o transmiten información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ya las neuronas eferentes que transmiten estas señales. Y desde la periferia también se envía información al sistema nervioso central a través de las neuronas aferentes. Bien, entonces, como habíamos mencionado, la transmisión puede ser eléctrica o química. Eléctrica, contacto entre neuronas. La postsináptica unida a la presináptica
sináptica a través de esta parte neuronal que hemos visto del axón, ¿ya? Estas uniones se dan en la hendidura sináptica, como hemos visto aquí. Ay, perdón. Como hemos visto aquí, ¿ya? Esta unión transmite una señal eléctrica. Bien, entonces ahora, vamos a ahondar y vamos a explicar esta transmisión química a través de los neurotransmisores, ¿ya? Y para ello requiere de un efector, una diana efectora. ¿Y quién es esta diana efectora? Es un componente en la célula. Y este componente celular es proteico, es una proteína y se llama, ¿cómo se llama? A ver. Todos están atentos. Se llama, hola chicos, receptor, ¿ya? Es un receptor. Y a través de estos neurotransmisores, ¿ya? Hay una liberación dependiente de, eh, digamos, de segundos mensajeros, ¿ya? Bien, ahora, Eh, esta regulación química puede ser directa o indirecta, ¿ya? Directa a través o cuando estos forman un complejo, ¿ya? Entre el neurotransmisor y la diana. Y esta unión, este complejo fármaco-receptor o fármaco-diana o ligando-diana, que puede ser el neurotransmisor, un neuropéptido, ¿ya? Un aminoácido. Entonces, van a desencadenar toda una cascada de transducción de señales, lo vamos a ver más adelante. Y la indirecta no está relacionada con el efector o con esta formación del complejo, ya ligando receptor, ligando diana. Van a inhibir a a las enzimas responsables de la degradación de la metabolización. Por eso se llama inhibidores selectivos de recaptación, ¿ya? Y los autorreceptores, que son receptores presinápticos que tienen una autorregulación para eh, la liberación de los neurotransmisores. Hablemos ahora de la regulación directa. La regulación directa que va a estar mediada por la diana llamada receptor, que es un componente proteico, una macromolécula proteica, ¿ya? Y estos que se pueden localizar tanto en membrana como en el intracelular. Vamos a referirnos principalmente a los receptores localizados en la membrana celular. ¿Por qué? Porque el intracelular tiene otro rol, lo vamos a estudiar en otro sistema, digamos, en otro grupo farmacológico. ¿Ya? Vamos a ocuparnos de los receptores de membrana. Los receptores de membrana pueden ser los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son aquellos que están formados por 5 subunidades y, ya, a ver, vamos a ver uno. Ya, que están formados por 5 subunidades. Aquí, por ejemplo, este es un receptor ionotrópico, ¿ya? Eh, este forma un canal, pero tiene sitios específicos de fijación del ligando, que en este caso es un neurotransmisor. Entonces, tiene sitios de fijación de los fármacos, requiere de dos moléculas de ligando, en este caso del neurotransmisor, para que el canal se aperture y haya un flujo de iones hacia el intracelular, ¿ya?
Vamos a regresar un poquito. Los receptores metabotrópicos, que son aquellos que están acoplados a una proteína G, están relacionados con los segundos mensajeros. Digamos que un primer mensajero podrían ser las enzimas de membrana, como la adenilciclasa, la fosfolipasa C, pero quienes juegan un rol importante son los segundos mensajeros y el mecanismo de transducción de señales, la fosforilación de proteinquinasas, ya sea la estimulación o inhibición de proteínas contráctiles de la célula. Muy bien. Ahora vamos a identificar a estos mediadores químicos llamados neurotransmisores. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, Todo claro, doctora. Todo claro. ¿ninguna pregunta? ¿Ya? ¿En qué se diferencia un receptor metabotrópico de un ionotrópico? A ver, Xiomara, chicos, ¿no me están escuchando? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Porque si no, no vamos a terminar. Entonces, estamos en la parte donde vamos a identificar el rol, eh, la afinidad que puede tener este neurotransmisor con su efector, que es el receptor. Ya, uno de los neurotransmisores más importantes es la acetilcolina. La acetilcolina, que tiene afinidad por los receptores colinérgicos, tanto los colinérgicos nicotínicos como los colinérgicos muscarínicos, ¿ya? Dentro de los colinérgicos, muscarínicos, vamos a identificar a los M1, M2, M3, ¿ya? Los M1 y los M3, por su localización en sistema nervioso central, en sistema nervioso entérico, glándulas, músculo liso, juegan un rol excitatorio. Los M2 están asociados, por ser un receptor presináptico, está asociado con una función inhibitoria, ¿ya? Digamos, es un autorreceptor. Hay sustancias químicas como aminoácidos, el caso de GABA, de glicina, de glutamato, que se juegan un rol fisiológico y se comportan como neurotransmisores, son neurotransmisores. ¿Ya? En el caso de GABA, GABA tiene sus propios receptores, GABA A y GABA B. Estos receptores de tipo ionotrópico, ¿ya? De tipo ionotrópico, median una función inhibitoria, ¿ya? Los GABA B son receptores metabotrópicos, pero es un receptor muy eh, especial. Es metabotrópico, dice, está acoplado a una proteína G, pero esta proteína G está asociada a canales de calcio. Los aminoácidos como glicina, ¿ya? Que también tienen sus propios receptores, ¿ya? Y estos receptores son sensibles, además a estricnina, ¿ya? Eh, y median una función inhibitoria, ¿ya? Estos que se localizan de manera difusa en la médula espinal, ¿ya? Pero también median o son digamos que tienen afinidad por los receptores NMDA. Estos aminoácidos como glicina, su función es muy inespecífica, digamos, porque están vinculados a receptores que también tienen un rol o una función excitatoria, pero median una homeostasis entre la excitación
y la inhibición. El otro aminoácido importante es el glutamato. Glutamato sí tiene sus propios receptores. NMDA, el receptor NMDA, el receptor AMPA y el receptor llamado kainato. Estos receptores median una función excitatoria, ¿ya? Eh, y también a nivel neuronal están vinculados con la memoria, ¿ya? Pueden producir una toxicidad neuronal, ¿ya? Si no hay un equilibrio entre la función excitatoria e inhibitoria, ¿ya? Eh, hay hay más probabilidad de que estos receptores de glutamato, que también se están estudiando, unos receptores específicos como el GLU1, el mGlu2, que están asociados, si bien es cierto, a una función inhibitoria, pero más vinculados con la memoria, ¿ya? Es importante identificar esto para evitar cualquier riesgo de neurotoxicidad, ¿ya? Los aminoácidos son muy proclives a producir neurotoxicidad, sobre todo glutamato, y hay muchos alimentos que contienen grandes cantidades de glutamato. Aminas biógenas como la dopamina. La dopamina sí la conocen, un neurotransmisor eh, que media una función principalmente inhibitoria, pero en algunos receptores ya localizados en la periferia median una función excitatoria, ¿ya? Aquí vamos a encontrar el receptor D1, por ejemplo, en ganglios basales y van a estar asociados a la memoria y a la capacidad neuronal, o lo que llamamos el rendimiento o la respuesta neuronal a la actividad intelectual óptima, por ejemplo. La función inhibitoria mediada por el D2, que es un receptor presináptico, el D4, va a estar asociada a una disminución de la liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, las descargas dopaminérgicas van a verse disminuidas. Bien, perdón, chicos. No sé si ha colgado, esperemos que no. Ya. Otros neurotransmisores también es la histamina, una amina biógena que tiene sus propios efectores, sus receptores H1 y H2 que se encuentran en el sistema nervioso central, también a nivel periférico, como en músculo liso, glándulas, tracto gastrointestinal. Vamos a estudiarlo muy bien más adelante. El estímulo de receptores H1 y H2 en el sistema nervioso central, estos receptores metabotrópicos, ¿ya? Van a estar asociadas con un rol excitatorio, con estados de vigilia, ¿ya? Van a estimular la liberación del neurotransmisor, están asociados con el papel del despertar por los estados de vigilia, ¿ya? Hay una estimulación o un rol excitatorio, principalmente en hipocampo, amígdala y ganglios basales, ¿ya? También hay receptores de histamina que son receptores inhibitorios o autorreceptores, son receptores presinápticos. La noradrenalina es un neurotransmisor excitatorio. Identificamos muy bien, ya ustedes tienen claramente identificado a los receptores para noradrenalina o llamados receptores adrenérgicos.
Chicos, me imagino que escuchan ruido, ¿ya? Se escucha un ruido. Lo que pasa es que mi casa es cerca a un colegio, ¿ya? Y están en celebración. Por mucho que tengo cerrados eh, las ventanas, ¿ya? El balcón, se escucha el ruido, ¿ya? Eh, bien, espero que no incomode. El, a la única que le gusta estos ruidos es a mi mamá. Eh, la noradrenalina es un neurotransmisor que tiene sus propios receptores como el alfa 1, el alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Esto lo tenemos muy bien identificados y en todas las unidades temáticas nos vamos a referir a estos receptores, excepto la última que trata de antimicrobianos. El alfa 1 tiene un rol excitatorio, ya en núcleos autonómicos, hay neuronas adrenérgicas. El alfa 2 tiene una función inhibitoria, es un autorreceptor, un receptor presináptico. Beta 1 y beta 2, ya beta 1 y beta 2, ¿ya? Beta 1 encontramos más abundantemente en el corazón, pero el beta 2 sí en el cerebro, encéfalo, también media un rol excitatorio en el sistema nervioso central, a pesar que en la periferia, ya en músculo liso, tiene un rol más relajante, inhibitorio, ¿ya? Serotonina, que es otro mediador químico, un neurotransmisor, eh, también un autacoide, tienes una familia extensa de receptores que lo vamos a ver más adelante. Juegan un papel importante el 5-HT1, que son receptores presinápticos, autorreceptores, y el H2 juega un rol fisiológico ya en corteza cerebral y tiene un rol excitatorio. Neuropéptidos, ya aquí vamos a encontrar a péptidos opioides. Estos péptidos opioides endógenos median una función inhibitoria. Tienen sus propios receptores, sí, los mu, los kappa, los delta. Estos están asociados con la analgesia, el procesamiento de la información sensorial, ¿ya? Pero también están asociados con la dependencia eh, física, ¿ya? Con la dependencia física, la dependencia farmacológica principalmente. También vamos a encontrar otros neuropéptidos como taquicininas, por ejemplo, sustancia P, que es un neurotransmisor que está asociado al dolor, ¿ya? Tiende a disminuir el umbral doloroso, ¿ya? Eh, bien, tiene sus propios también receptores, ¿ya? Esto ya es lo mismo que hemos mencionado. Entonces, aquí tenemos a la neurona presináptica y postsináptica, ¿ya? La neurona presináptica, ¿ya? Es receptora, digamos, donde se sintetiza, se almacena y se libera al neurotransmisor. Aquí los precursores para la síntesis de neurotransmisores, que son aminoácidos, se transportan hacia la neurona presináptica por mecanismos de transporte de aminoácidos aromáticos, ¿ya? Entonces, llegan aquí, eh, van a degradarse, van a sintetizarse y almacenarse en las vesículas presinápticas, se almacena estos neurotransmisores, ¿ya? A ver, un momentito.
Bien, ya, ahora creo que se escucha un poquito menos. Eh, ya, bien, se escucha, pero ya. Eh, Estamos con la vesícula presináptica, ¿ya? La vesícula posináptica, ¿ya? Eh, Encontramos a las dianas, a las moléculas llamadas receptores, que son las efectoras. Los metabotrópicos que tenemos aquí, ¿ya? Los metabotrópicos que tenemos aquí y los ionotrópicos aquí. Pero también en la neurona presináptica encontramos a estas moléculas o a estos receptores metabotrópicos. Aquí, bueno, este es un canal dependiente de voltaje, ¿ya? Y ¿cuándo se libera el neurotransmisor? ¿Cuándo se libera esta sustancia química que va a mediar una función endógena? ¿Ya? ¿Cuándo se va a liberar? Cuando aumenta el calcio intracelular. Al aumentar el calcio intracelular, la vesícula presináptica, estas vesículas presinápticas que almacenan al neurotransmisor van a liberar hacia el espacio sináptico, hendidura sináptica, a través de un mecanismo llamado exocitosis. Se libera, como vemos aquí. Entonces, estos neurotransmisores van a ser atraídos por los efectores. Recuerden que el receptor tiene dos capacidades, la capacidad de reconocimiento y la capacidad de transducción. Entonces, al formar aquí el complejo fármaco-receptor, van a desencadenar toda una cascada de transducción de señales a nivel intracelular en la neurona postsináptica. Y esto va a mediar una respuesta, ¿ya? Y esto va a mediar una respuesta. ¿Cuánto tiempo se une el neurotransmisor con su receptor, con su diana efectora? Milésimas de segundos. Es una unión fugaz. Inmediatamente se libera el neurotransmisor del receptor, va a ser degradado aquí o metabolizado o recaptado por la neurona presináptica, ¿ya? Va a ser recaptado por la neurona presináptica. Es el caso, por ejemplo, de acetilcolina, de noradrenalina, que parte de la molécula van a ser recaptados y la otra, al ser degradada en moléculas hidrofílicas, van a ser eliminadas vía renal. Bien, aquí tenemos un ejemplo de receptor ionotrópico. En el caso de los receptores GABA, los GABA tienen sus propios receptores GABA A y GABA B. Los GABA A es un receptor ionotrópico acoplado a un canal de cloro. El GABA B es un receptor metabotrópico que está acoplado a una proteína G, ¿ya? Este receptor acoplado a la proteína G es una proteína G especial porque es una GO que poco la conocemos, que está unido a un canal de calcio, ¿ya? Aquí observamos al receptor GABA A, ¿ya? Este GABA A, que es posináptico, ¿ya? Tiene dominios intracelulares aquí y dominios extracelulares. En el dominio extracelular tiene el sitio de fijación del neurotransmisor. En el caso de los neurotransmisores a este receptor se unen dos subunidades. ¿Por qué? Porque este receptor está formado por 5 subunidades, que no lo apreciamos aquí muy bien, pero tiene dos subunidades que son idénticas. Las subunidades alfa, donde se unen el neurotransmisor, dos moléculas de GABA para que el canal se aperture. En el caso de fármacos no es así. Se une una sola molécula a una sola subunidad. Eh, Además del neurotransmisor GABA, hay fármacos que tienen afinidad por este receptor, como benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol. Alcohol y benzodiazepinas tienen afinidad por la misma subunidad.
¿ya? La misma subunidad que el neurotransmisor, que es la subunidad alfa. Los barbitúricos tienen afinidad por la subunidad beta. Muy bien, aquí tenemos un neurotransmisores, los receptores y también estos, ya sea el exceso o la deficiencia del neurotransmisor, puede dar lugar a alguna alteración, alguna patología, ¿ya? Vamos a identificar algunos casos. A ver, acetilcolina a través de sus receptores nicotínicos y muscarínicos. La deficiencia ya de este neurotransmisor va a estar asociada con enfermedad de Alzheimer, sobre todo de receptores nicotínicos a nivel ganglionar. El exceso de este neurotransmisor va a estar asociada con la enfermedad de Parkinson, ¿ya? En receptores nicotínicos se va a estimular o va a ocupar un mayor número de receptores nicotínicos en placa motora. Dopamina a través de sus receptores de uno, de 2, que son los más estudiados, la disminución va a estar asociada con la enfermedad de Parkinson y el aumento de este neurotransmisor va a estar asociado con cuadros de psicosis. Serotonina, con sus receptores de la familia del receptor 5HT1 al 7, su disminución, ¿ya? Su aumento va a estar asociado con los síndromes serotoninérgico, ¿ya? Pero su disminución está asociado a cuadros depresivos. Noradrenalina con sus receptores alfa y beta, su disminución está asociada con cuadros depresivos, su aumento con una hiperexcitabilidad y con algunas patologías a nivel periférico, ¿ya? Glutamato con sus receptores NMDA, AMPA, el aumento está asociado con citotoxicidad, con neurotoxicidad, como ya lo hemos mencionado. GABA, tanto con su receptor GABA A y GABA B, su disminución está asociado con cuadros de ansiedad. Y glicina, un aminoácido, su disminución está asociado con cuadros de hiperreflexia, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a referirnos a los autacoides. ¿Quiénes son los autacoides? ¿Cuál es su rol fisiológico, farmacológico? Los principales autacoides son serotonina, histamina. ¿A qué se llama autacoide? A ver, me escriben por favor, ¿a quiénes llamamos o a qué llamamos autacoides? A ver, hoy día también, chicos, vamos a elegir delegado, ¿ya? Así hay un voluntario, bien, y si todos están de acuerdo, elegimos a uno de sus compañeros para que sea delegado. A ver, tengo a dos Milagros. A ver, Milagros Ariana. Doctora, ¿A buenos qué días. llamamos autacoide? ¿Mm? ¿Serían compuestos que son producidos por el mismo organismo? ¿Ya? ¿Qué más? Mm, y también ¿Produce el mismo organismo y que pueden funcionar como hormonas locales. ya? ¿Qué más? Mm, y ya no sabría qué más decirle, doctora. A ver, ¿alguien más? Creo que me... Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿estamos bien aquí? ¿Visualizan mi pantalla? Ay, Dios, ¿qué pasó?
tiene duración corta, ¿ya? Sí, los autacoides son como neurotransmisores, sus respuestas o su unión es de corta duración. A ver, ay, no sé, no avanza. Mi computadora está al... Ah, vamos aquí, ¿ya? Ya. Entonces vamos a continuar aquí. Estos principales autacoides eh, que juegan un rol fisiológico, ¿ya? Importante. Además, los autacoides, ¿ya? Eh, tienen acciones farmacológicas, ¿ya? Tienen acciones farmacológicas y recordemos que la palabra auto significa propio. ¿Y coide qué significa? Medicamento, ¿ya? Medicamento, o sea, significa que tienen acción farmacológica, ¿ya? Tienen un rol fisiológico, juegan un papel importante en la regulación tanto del sistema nervioso central como periférico. Vamos a referirnos a los más importantes, serotonina, histamina. Otros, como bradiquininas, son importantes fisiológicamente, sí. Quienes tienen un rol farmacológico importante, la serotonina y la histamina. Bien, las prostaglandinas, que son eicosanoides, también se comportan como autacoides y también como neurotransmisores. Bien, otros que podrían ser productos de esta vía, los leucotrienos, angiotensina 2, óxido nítrico, ya, etcétera. Muy bien, vamos con serotonina. La serotonina y los antiserotonínicos. ¿Quién es serotonina? Un neurotransmisor capaz de, o llamada 5-hidroxitriptamina. Es un neurotransmisor capaz de actuar o de eh, generar ya un gran número de neuronas. Ya actúa en diferentes sitios del sistema nervioso central. Tiene como precursor a un aminoácido, al aminoácido aromático llamado triptofano. Este aminoácido que por eh, transportadores llega hacia la neurona presináptica y por una reacción de descarboxilación, diríamos, va a dar lugar a la 5-hidroxitriptamina. Esta 5-hidroxitriptamina que se almacena en vesículas presinápticas, ¿ya? Y va a liberarse por los mismos mecanismos que se liberan otros neurotransmisores, o sea, por aumento de calcio intracelular, se libera el espacio sináptico. Esta 5-hidroxitriptamina va a ser precursor de la hormona estimulante de los melanocitos, ¿ya? Esta 5-hidroxitriptamina va a degradarse, ¿ya? Por MAO, ¿ya? MAO la va a degradar, la va a convertir en una 5-hidroxiindol acetaldehído y luego por una hidroxilación, ¿ya? O una oxidación, perdón, va a dar lugar a 5-hidroxiindol acético, que es una molécula eh, hidrofílica. Ahora, vamos a encontrar neuronas serotoninérgicas en tálamo, hipotálamo, núcleos del RAFE, corteza suprarrenal, cerebro, ¿ya? También en sistema nervioso entérico. ¿Bien? Entonces, igualmente, como les había mencionado, aquí creo que lo podemos ver claramente, ¿ya?
la síntesis, el almacenamiento, síntesis desde el triptofano, el almacenamiento de la 5-hidroxitriptamina, su liberación, y aquí encontramos a los efectores. Miren ustedes a sus receptores metabotrópicos, sus receptores ionotrópicos, ¿ya? Los 5-HT1 son una familia, o sea, de receptores presinápticos que los vamos a encontrar aquí, ¿ya? Receptores metabotrópicos presinápticos que están acoplados a una proteína GI, son autorreceptores, son aquellos que regulan al neurotransmisor en la neurona presináptica. Son aquellos que eh, contribuyen con el almacenamiento y la liberación de este neurotransmisor. Los postsinápticos son efectores. Miren, aquí tenemos al 5-HT2A con sus dos subtipos A y C, que están acoplados a una proteína GP. El 5-HT3, que es un receptor que está acoplado a un canal iónico. El 5-HT4, 5, 6, acoplados a una proteína GS, ¿ya? Aquí lo vamos a ver por estar asociado con AMP cíclico, aquí con el ion calcio. Todo el mecanismo de transducción de señales lo vamos a encontrar aquí. Ahora, estos son receptores serotoninérgicos que que atraen a ligandos como la serotonina y también fármacos. Fármacos que pueden ser agonistas y antagonistas. Recuerden que un fármaco agonista ya tiene afinidad por un receptor y tiene actividad intrínseca. Y un fármaco antagonista, afinidad por el receptor, pero carece de actividad intrínseca. Muy bien, sigamos, ¿ya? Si hay preguntas, me avisan, por favor, o interrumpen o levantan la manito para que puedan formular su interrogante, ¿ya? Las acciones farmacológicas de la serotonina a nivel cardíaco, tenemos la acción inotrópica y cronotrópica positiva. A nivel vascular, una acción vasoconstrictora mediado por el receptor 5-HT2 y una acción vasodilatadora mediada por el receptor 5-HT1. No hay receptores en el corazón, pero sí hay una acción a nivel cardíaco como a nivel vascular. Bueno, a nivel vascular sí, porque hay receptores 5-HT2A en músculo liso. En plaquetas encontramos al receptor 5-HT2, en el tracto respiratorio el 5-HT2 que media una broncoconstricción, en plaquetas una agregación plaquetaria. A nivel gastrointestinal, aquí viene lo interesante, ¿ya? En el tracto gastrointestinal encontramos a los receptores 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4. En el esófago, la serotonina actúa a nivel de los receptores y produce relajación y contracción. El 5-HT3 ya vamos a encontrarlo en receptores, en neuronas vagales y otro tipo de neuronas aferentes y en células enterocromafines. ¿Ya? La liberación de serotonina en el intestino se da en respuesta a la liberación de acetilcolina y esto hace que aumente la presión intraluminal. Disminuye el pH produciendo contracción peristáltica. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Miren, encontramos en el tracto gastrointestinal receptores 5-HT1, 2, 4, 5-HT3, o sea, a la mayoría de receptores. La teoría dice que la mayor cantidad de serotonina se sintetiza y se almacena en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal y que ésta se transporta hacia el sistema nervioso central. Entonces, sí, hay un vínculo, digamos, más que un vínculo, una homeostasis entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, a pesar que el sistema nervioso entérico puede ser autónomo, pero recibe influencias parasimpáticas y por ende también hay una estimulación o hay un rol del sistema serotoninérgico, ¿ya? Las neuronas serotoninérgicas aquí van a mediar funciones, pero pueden haber funciones muy específicas mediadas por cada receptor. En conclusión, la estimulación serotoninérgica en el tracto gastrointestinal
va a mediar una función excitatoria, ¿ya? Predomina la función excitatoria, ¿ya? A pesar que todos estos receptores pueden mediar una relajación y contracción. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio, una homeostasis en este sistema, ¿ya? Bien, ahora, en el sistema nervioso central, ¿ya? En el sistema nervioso central. Las neuronas serotoninérgicas que lo encontramos en protuberancia, bulbo, corteza, hipocampo, sistema límbico, hipotálamo, cerebelo, médula espinal, bulbo raquídeo. Entonces, miren, aquí vamos a encontrar a las neuronas serotoninérgicas 5HT con receptores 5HT1, los autorreceptores, los presinápticos, y 5HT2. Estos ambos regulan el sueño, la percepción sensitiva, la actividad sexual, la temperatura, el apetito, la percepción del dolor, ya la actividad motora, el comportamiento sexual. El 5HT1 está asociado con regulación de presión arterial y la actividad respiratoria. Hemos visto que hay una respuesta en el corazón inotrópica positiva, en vasos, una acción vasodilatadora y vasoconstrictora. El 5HT1 y el 5HT2 también están involucradas en funciones neuroendocrinas, la regulación de la secreción de ACTH, FSH, hormona luteinizante, hormona de crecimiento y prolactina. La serotonina en el sistema nervioso central, en conclusión, tiene un rol excitatorio. Su función es excitatoria. Su deficiencia lleva a estados de depresión, ansiedad, migraña e inclusive bulimia, ¿ya? Vamos a ver a los agonistas y antagonistas de la serotonina. Agonistas directos que son los mediados por receptores, ¿ya? Y agonistas indirectos que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De ellos no nos ocupamos hoy día porque este es tema de otra clase, específicamente de otra clase, porque tienen otros usos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que son los agonistas indirectos. De ellos no nos ocupamos hoy. Sí nos ocupamos de los agonistas directos, aquellos que están mediados por receptores. Vamos a identificar a todos estos receptores, ¿ya? 5HT1 al 5HT1F, toda esta familia, que están acoplados a un receptor, perdón, a una proteína G, son receptores metabotrópicos acoplados a una proteína GI. ¿Y dónde se encuentran? Hipocampo, corteza, núcleo del RAFE, sustancia nigra, vasos craneales, corteza. Y podríamos decir hipocampo y sistema nervioso periférico. Entonces, estos son los que median una autorrefunción, una, digamos, liberación del neurotransmisor. El 5HT2 es posináptico y lo vamos a encontrar en plaquetas, músculo liso, corteza cerebral, fondo gástrico, ya plexos coroideos, sustancia nigra. El 5HT3, que es un receptor ionotrópico que está acoplado a un canal de sodio, sí, lo encontramos en nervios parasimpáticos, área postrema, tracto gastrointestinal. El 5HT4, que es un metabotrópico acoplado a una proteína GS, lo encontramos en corteza e hipocampo. El 5 ya es un receptor que es, digamos, presináptico porque está acoplado, es un receptor metabotrópico presináptico acoplado a una proteína GI. El 6 y el 7 son receptores metabotrópicos posinápticos acoplados a una proteína GS. Están asociados con la excitación neuronal, la relajación del músculo liso. Y aquí encontramos a los agonistas. Agonistas del receptor 5HT1 buspirona, que es un ansiolítico no benzodiazepínico. Llegó para desplazar a las benzodiazepinas, no lo logró. Sumatriptán, que es un agonista, sumatriptán y sus análogos, agonista de los receptores 5HT1. De allí hay muchos fármacos que están en estudio.
Antagonistas, vamos a encontrar antagonistas del receptor 5-HT2, ketanserina, ritanserina, eh, metisergida, ondansetrón y sus análogos antagonistas del receptor 5-HT3 y otros en estudio. O sea, no encontramos muchos fármacos aquí. Aquí tenemos otro grupo, a ver, un poquito más amplio. Buspirona, un agonista de los receptores 5-HT1A específicamente, ¿ya? Y tienen una acción ansiolítica. Sumatriptán, un agonista del receptor 5-HT1, ya, o ABF, están asociados a migraña aguda, igual que sus análogos almotriptán, dolacetrón, ya, sobre todo almotriptán. El dolacetrón, como el ondansetrón, el granicetrón, son antagonistas, tienen una función, tienen afinidad por el receptor 5-HT3, pero carecen de actividad intrínseca, tienen una acción antiemética frente a las náuseas y vómitos, solo la inducida por quimioterapia o radioterapia, igual que el alocetrón para el síndrome de intestino grave. Aquí encontramos algunos agonistas, ¿ya? Como el LSD, o sea, no solamente fármacos, hay agonistas, sino también vamos a encontrar a otras sustancias. La dietilamida del ácido lisérgico, ¿ya? Los derivados del cornezuelo de centeno, dexfenfluramida, buspirona y sus análogos, cisaprida, ¿ya? La dietilamida, que está asociada a respuestas alucinógenas mediadas por el receptor 5-HT2, 2A y 2C. Dexfenfluramida, agonista del receptor 5-HT2C, que fue muy útil para tratar algunas patologías de tipo neuroendocrino, pero que al final el riesgo supera el beneficio, ¿ya? Estructuralmente es una anfetamina. Los derivados del cornezuelo de centeno como ergotamina, ergonovina, aquí tiene una, en algunos receptores se comporta como agonista y en otros como antagonista, agonista parcial en vasos y antagonista no selectivo en músculo liso. En sistema nervioso central es difuso, agonista o antagonista, pero sí es útil para casos de migraña. Tiene afinidad por los receptores de serotonina, sí. Buspirona, un agonista 5-HT1 y cisaprida, un antagonista del receptor 5-HT4, ¿ya? Perdón, agonista del receptor 5-HT4, ya útil para el tratamiento de reflujo, pero es tóxico. Hay otros tratamientos, o sea, estos el riesgo supera al beneficio, ¿ya? No tienen muchos beneficios terapéuticos. Si tuvieran alguno, fueran elegidos como tratamiento, hay que monitorear y valorar el riesgo-beneficio, aunque dudo. Otro agonista que les había mencionado, los agonistas del receptor 5-HT1, sumatriptán y sus análogos como almotriptán, rizatriptán, son útiles para tratar cefaleas, lo que llamamos la migraña, ¿ya? Se administran por vía oral y parenteral, pero miren su RAMS, ¿ya? Escozor, parestesias, arritmias ventriculares. ¿Son útiles? Sí, ¿ya? En el tratamiento, el placebo frente a sumatriptán, o sea, reduce el dolor, sí, las náuseas, la fotofobia se va a ver disminuida. Los antiserotonínicos, ya vamos a encontrar aquellos que son antagonistas del receptor de serotonina y a otros que son depletores neuronales. Hay muchos depletores neuronales que no solamente antagonizan o inhiben la función de neuronas serotoninérgicas, sino también adrenérgicas y dopaminérgicas. Entonces, no son útiles terapéuticamente. Son una última opción, por ejemplo, en casos de hipertensión resistente, porque un depletor neuronal no solamente es de una neurona serotoninérgica, sino dopaminérgica, adrenérgica, ¿ya? A ver, aquí encontramos al ondansetrón, que son antagonistas del receptor 5-HT3, que se administran por vía oral y parenteral,
y se usan para prevenir náuseas y vómitos, específicamente las causadas por radioterapia y quimioterapia. Ketanserina y ritanserina disminuyen la presión arterial, tienen afinidad por el receptor 5HT2A y 2C, pero también se ha encontrado que tienen afinidad por otros receptores que no son de serotonina, como el receptor adrenérgico alfa 1, ¿ya? Inhiben la agregación plaquetaria. Metisergida actúa a nivel del receptor 5HT en vasos, ¿ya? Profiláctico de migraña y usos cefaleas vasculares, casos de diarrea o síndrome de vaciamiento rápido. Ciproheptadina, así como es un antiserotonínico, también es un antihistamínico, lo vamos a ver. Ahora, es difuso su respuesta ante los receptores de serotonina. Es un débil antagonista del receptor 5HT2, no tiene efectos en músculo liso, por eso es útil para el síndrome de vaciamiento rápido, profilaxis de migraña, antihistamínico, eficaz en alergias, por eso se usa más o lo vamos a encontrar como antihistamínico. Risperidona y clozapina, antagonista del receptor 5HT2A y 2C en corteza cerebral. Tiene afinidad también por receptores de 2 de dopamina, los presinápticos. Estos van a ser estudiados en otro grupo farmacológico, no ahondamos en ellos, ¿ya? Entonces, ¿es muy útil terapéuticamente? Sí, ¿ya? Aquí vamos a ver un mecanismo de cómo puede producirse un síndrome serotoninérgico, ¿ya? Y hay fármacos involucrados, sí. Por ejemplo, ¿ya? Eh, Anfetaminas, agonistas opioides, ¿ya? La estimulación del receptor NMDA, ¿ya? Por excitación neuronal, cocaína, ¿ya? Cuando se incrementa la liberación de serotonina, anfetaminas, cocaína, mirtazapina, empeoramiento en la recaptación de serotonina, de sinapsis a neurona presináptica, cocaína, ¿ya? Éxtasis, ¿ya? Meperidina, tramadol, pentazocina, dextrometorfano. Estos son agonistas opioides. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que tienen uso terapéutico. Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Otros fármacos, ¿ya? Sibutramina, bupropión, moduladores de serotonina, ¿ya? Antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, antagonistas de receptores 5HT3 como ondansetron, granisetron, ciclobenzaprina, ¿ya? Entonces, eh, todos estos pueden precipitar un síndrome, todas estas sustancias pueden precipitar un síndrome serotoninérgico, ¿ya? No es muy frecuente puede ser muy difusa su aparición, ¿ya? Sobre todo en aquellos que reciben algunas o se administran algunas sustancias ilícitas como cocaína. Otro de los mecanismos que vamos a referirnos aquí es la migraña o el mecanismo y la patogenia de la migraña que se le atribuye eh, la falta de serotonina puede generar migraña. Hay muchos factores en ellos. La patogenia de la migraña es difusa. Solo sabemos que está asociada a una vasodilatación de circulación cerebral o los vasos cerebrales tienden a dilatarse, a presionar a los nervios y esto genera dolor. El dolor puede ser localizado y se acompaña con algunos síntomas como fotofobia, irritabilidad, ¿ya? Eh, sensibilidad al ruido. Entonces, muchos de estos síntomas que llevan a una confusión, aturdimiento, o sea, una incapacidad para la actividad normal, la toma de decisiones. Entonces, es muy, digamos, es no complicada, pero sí limitante de hacer actividades o de realizar actividades y puede tornarse duradera, ¿ya?
Entonces, están involucrados algunos receptores como el 5-HT, eh, 5-HT2, ¿ya? Los receptores presinápticos como 5-HT1. Entonces, también hay otros mediadores químicos que relajan al endotelio o en el endotelio estimulan la liberación de óxido nítrico. Entonces, todos estos mecanismos contribuyen con la propagación del dolor, ¿ya? Con la generación del dolor en sistema nervioso central. Ahora, cuando hay un ataque agudo de esta migraña, va a recibir tratamiento, que puede ser a base de triptófanos, ¿ya? Eh, los agonistas del receptor 5-HT1, los derivados del cornezuelo de centeno, ¿ya? O también, perdón, ¿ya? O también analgésicos, ¿ya? Analgésicos que pueden reducir el dolor. Entonces, profilácticamente podemos administrar algunos fármacos como antagonistas adrenérgicos, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Eh, pero cuando ya se inicia el dolor o un ataque de migraña, ya vamos al tratamiento más específico, especializado para, para reducir, y no solamente reducir, sino antagonizar la cefalea, ¿ya? Antagonizar la cefalea. Aquí también encontramos algunos fármacos como submatriptán, un agonista serotoninérgico, metoclopramida, ya, proclorperacina, clorpromacina, dihidroergotamina, un derivado del cornezuelo de centeno, vasoconstrictor cerebral, y ketorolaco, que es un AINE, ¿ya? La histamina, que es otro neurotransmisor que es otro autacoide y a su vez se comporta como neurotransmisor, bastante conocido, estudiado, ¿ya? Y sus receptores o sus dianas, que son los receptores H1 y H2, que se localizan desde endotelio vascular como el H1, músculo liso vascular como el H1, bronquios, sistema nervioso central, ¿ya? Y el receptor H2 que netamente o más lo identificamos a nivel gastrointestinal. La histamina que se sintetiza a partir del aminoácido histidina por reacciones de descarboxilación va a dar lugar a la histamina que se almacena en vesículas sinápticas como cualquier otro neurotransmisor. Se degrada a través de dos reacciones de metilación y desaminación oxidativa y los residuos se eliminan vía renal. También se almacena la histamina en las células cebadas de los mastocitos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a liberar? Igualmente, cuando aumenta calcio a nivel intracelular. ¿Y cuándo va a aumentar el calcio? Cuando ingresa un antígeno por cualquier vía al organismo, ¿ya? Y con el anticuerpo, que es la inmunoglobulina, el antígeno y el anticuerpo forman un complejo. Este complejo se va a unir a un receptor de membrana. ¿Recuerdan los receptores de tirosina quinasa? O receptores catalíticos que tienen un dominio intra y extracelular. Y esta unión de este complejo al receptor va a activar esta vía. La vía de las fosfolipasa 2, que es la vía de la estimulación del ácido araquidónico, y la vía de la fosfolipasa C, que activa IP3, inositol trifosfato, aumenta el calcio y se libera histamina. Y esto va a dar lugar a la triple respuesta de Lewis, una vasodilatación, un rubor, un eritema y un edema, ¿ya? ¿Cuál es el rol fisiológico de la histamina? Regulan la circulación local, es un importante neurotransmisor, estimula la secreción de ácido clorhídrico y otras funciones que están relacionados con el sistema inmunológico, el sistema nervioso central,
bueno, que ya lo hemos visto como neurotransmisor, y principalmente con algunas patologías. Eh, Dentro de las acciones farmacológicas encontramos el inotropismo y el cronotropismo positivo, mediado por el receptor 5-HT2, una acción broncoconstrictora, mediado por el receptor 5H, perdón, H1, 5HT, no, H1, músculo liso, bronquial, uterino, tracto gastrointestinal. Y las glándulas exocrinas, pues que van son eh, secretagogas, ¿ya? Gástricas principalmente. Entonces la histamina también se considera un secretagogo. Estimula la secreción salival, pancreática, exocrina, intestinal y de ácido clorhídrico. Y en el sistema nervioso central, un neurotransmisor que intensifica los estados de vigilia, ambos neurotransmisores. Los fármacos. ¿Quiénes son los fármacos? Los llamados antihistamínicos. Los antagonistas del receptor H1 o antihistamínicos H1 o antagonistas H1. Antagonistas del receptor H1 que nos vamos a ocupar ahora. Y los antagonistas H2 o antihistamínicos H2 que son inhibidores de la secreción ácida, unidad temática 5, cuando hablemos de farmacología gastrointestinal. Los antihistamínicos anti-H1 están clasificados en dos generaciones, los de primera generación y los de segunda generación. ¿Quiénes son los de primera generación? Aquellos que bloquean al receptor H1 a nivel central y a nivel periférico. Estos fármacos se pueden administrar por todas las vías. Atraviesan barreras como la hematoencefálica, a diferencia de los de segunda generación que actúan a nivel periférico, se administran solo por vía oral y no atraviesan barrera hematoencefálica. Bien, aquí vamos a encontrar que muchos de estos fármacos, ¿ya? Sobre todo los de primera generación, tienen afinidad por el receptor H1, pero además pueden tener afinidad por el receptor de serotonina, receptores adrenérgicos como el alfa 1 y los colinérgicos como el M3. Por eso es que aquí y los de segunda generación solo tienen afinidad por el receptor H1. Los de primera, no. Los de segunda, sí. Solo afinidad por el receptor H1 y estos pues van a modular inflamación, reacciones de hipersensibilidad, neurotransmisión, sedación, rendimiento cognitivo, apetito, ¿no? Los serotoninérgicos que están involucrados con el apetito, los adrenérgicos con la hipotensión, mareos, taquicardia, y los colinérgicos con sequedad de boca, retención urinaria, taquicardia sinusal. Los fármacos, se los presento, los de primera generación. El prototipo, el dimenhidrinato, que ya no se usa como antihistamínico, pero que fue el primer fármaco. Ahora su uso es más como antivertiginoso, eh, ya antinauseoso, entonces no se usa como antihistamínico. ¿Cuál de estos de primera generación es más usado como antihistamínico? La clorfenamina, que se administra por vía oral, parenteral. ¿Por qué? Porque su sedación, ¿ya? Eh, su sedación es mucho más ligera, o sea, su actividad antihistamínica es más leve en comparación a otros fármacos u otros que no presentan acá. Entonces, eso significa que no tienen actividad antihistamínica, no tienen utilidad. ¿Ya? A diferencia de prometacina, que tiene una marcada sedación y una actividad antiemética, o sea, ¿por qué? Porque su actividad, su afinidad por el receptor es bastante grande. Entonces, se usa la clorfenamina como tal, más usado como antihistamínico, ¿ya? Y dentro de los de segunda generación tenemos a piperidina, adentro de la familia de las piperidinas, afexofenadina y los misceláneos loratadina, cetiricina, desloratadina, que es el metabolito de la loratadina. Ahora,
Se administran por vía oral todos, pero los de primera generación además por vía parenteral. Tienen un periodo de latencia de 15 a 30 minutos, pero lo que cambia entre ambos grupos, digamos los de primera y segunda generación, los de primera generación tienen tiempo de vida media más corto, que va de 4 a 12 horas. Los de segunda generación tienen tiempo de vida media más prolongado, de 12 a 24 horas. ¿Por qué? Por su metabolismo. Y aquí lo vemos, ¿ya? La duración de su efecto se da entre 1 a 2 horas, ¿ya? Los de primera generación, ¿ya? Su efecto máximo, perdón, presentan su efecto máximo en las 2 primeras horas y la duración de su efecto los de primera generación de 3 a 6 horas y los de segunda generación de 12 a 24 horas y se distribuyen en todos los tejidos. Los de primera generación atraviesan barrera hematoencefálica, alcanzan concentraciones en sistema nervioso central. Ahora, el metabolismo que les hablaba. Metabolismo de los de primera generación por el sistema microsomal enzimático es mucho más amplio. No solo el CYP, sino otras enzimas oxidativas que se encuentran en el retículo endoplásmico. Los de segunda generación, su metabolismo es mucho más específico. Va a estar mediado por el CYP, ¿ya? eh, el citocromo P450 y esto va a dar lugar a metabolitos activos que prolonga los tiempos de vida media, ¿ya? El CYP3A4. Bien, ahora su farmacodinamia vamos a encontrar son antagonistas competitivos del receptor H1 y tienen una acción farmacológica antihistamínica, anticolinérgica, antiadrenérgica, anestésica local y antiserotonímica, ¿ya? Sus respuestas van a estar asociadas con algunas reacciones adversas como los mareos, la sedación principalmente, mareos, tinitos, incoordinación, fatiga, trastornos gastrointestinales, efectos anticolinérgicos como la serostomía, efectos antiadrenérgicos como la hipotensión, hipersensibilidad, fiebre medicamentosa, ¿ya? Y en niños puede estar asociada a temblor, insomnio, ¿ya? Sobre todo cuando hay una sobredosis. Su uso para la supresión de fenómenos alérgicos, urticaria, exantemas. No son útiles en asma bronquial, menos en alergias crónicas o en cuadros de reacciones de hipersensibilidad crónica. Previenen las náuseas, vómitos, ya la cinetosis, aquí el dimenhidrinato, como les había mencionado. Los de segunda generación como terfenadina y astenisol no atraviesan barrera hematoencefálica, pero su RAM se acentúan a nivel cardiovascular y renal y están asociados con taquicardias, arritmias. Ahora hay que valorar riesgo-beneficio. ¿Qué es más grave? ¿Una taquicardia, una arritmia o una sedación o una reacción adversa de este tipo? Bien, entonces allí viene la valoración. Es importante, sobre todo cuando se va a administrar a niños. Chicos, les pido 2 minutos para terminar mi último tema. Eicosanoides, que son prostanoides, ya, que tienen un rol fisiológico justamente en el tejido donde se sintetizan, ¿ya? Estos prostanoides que se sintetizan desde los fosfolípidos de membrana en la vía del ácido araquidónico, como lo vemos aquí desde la membrana celular. El ácido araquidónico va a dar lugar a dos vías de la ciclooxigenasa y de las lipooxigenasas, ¿ya? Las prostaglandinas, que son una familia que tienen un rol fisiológico importante. Por ejemplo, en músculo liso, vascular como extravascular, median la vasodilatación como la prostaglandina I2, la E2, la F2 alfa o prostaciclina, miren, ya contracción del músculo liso uterino, broncoconstricción, relajación de músculo liso, promueven la agregación plaquetaria, aumentan la tasa de contracción longitudinal, incrementan la producción de moco y disminuyen la secreción de ácido. Aumentan el flujo sanguíneo renal, promueven la formación de edema
en el riñón, por ejemplo, ¿no? Y mejoran la infiltración de leucocitos, quimiotaxis de neutrófilos, eosinófilos, ¿ya? Entonces, su rol fisiológico es importante. ¿Tienen acciones farmacológicas? Por supuesto que sí. Hay análogos de prostaglandinas como fármacos, también, nuevos fármacos también. Otros autacoides como óxido nítrico que tienen una acción vasodilatadora, antiproliferativa, antitrombótico, antiinflamatorio. El óxido nítrico que está siendo ampliamente estudiados por sus eh, posibles acciones farmacológicas, ¿ya? Bien, en conclusión, la neurotransmisión del sistema nervioso central depende de mecanismos propios. Los factores externos son contribuyentes para su síntesis, como los precursores, ya como son los aminoácidos, almacenamiento y liberación de los mediadores químicos o de las sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los autacoides cumplen un rol fisiológico definido e identificado a nivel celular, tisular y orgánico. Los agonistas y antagonistas es importante identificar sus riesgos y sus beneficios, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Me he pasado 4 minutos. Voy a pasarles la asistencia, por favor. Si hay alguna pregunta, ¿ya? Voy a pasarles la asistencia. Se me estaba olvidando la asistencia. Ahora les paso. Ah, y me dan 2 minutos para elegir al delegado, ¿ya? A ver, un ratito les estoy subiendo la asistencia, ¿ya? Me dan 1 minuto, por favor. Yo sé que tienen su día ocupado, acelerado, ¿ya? ¿Cómo les ha ido cómo les va en estas primeras 4 semanas, chicos? Ya vamos en la semana 4. Ahorita llegamos a la 8. Acá las semanas corren, de verdad que corren. Ya, yo no sé, pero estos semestres se van acortando, ¿ya? Ya. A ver, ay Dios. A ver, ya chicos, a ver, se anotan aquí, ¿ya? Se anotan. Si tuvieran alguna pregunta y me la puedan formular, a ver, aprovechemos 2 minutos, ¿ya? Se anotan aquí, por favor, ¿ya? A ver, se anotan. Si tuvieran alguna preguntas, chicos, por favor, preguntas.
preguntas, chicos? ¿Les llegó el enlace? Sí, doctora. Hola. Ya. A ver, yo voy a ir revisando aquí. A ver, vamos a abrir aquí cómo va la asistencia. ¿Ya? No pueden haber más de los que tengo aquí en sala. ¿Ya? A ver, ¿a cuántos tengo aquí? Por favor, anótense de manera ordenada. ¿Ya? Cristian. Buenos días, profesora. Tengo una consulta. Es que es sobre la asistencia. Acabo de ver mi registro de asistencia y no me aparece como presente. No sé si ya... Yo no he ingresado todavía de mi clase anterior y de esta. Yo no he Ah, ingresado mi clase anterior. Recién lo voy a ingresar al sistema. ¿Ya? está bien, doctora, Sí, gracias. el fin de semana lo voy a ingresar para también corroborar ya con el examen de teoría. Sí, estos fin de semana lo he tenido muy ocupado. Lo voy a ingresar recién, ¿ya? De teoría me faltan. No lo he ingresado todavía. La doctora Robles, el doctor Okamoto creo que ya lo han ingresado. Falta ingresar mi clase anterior, la semana pasada, yo tuve clase con ustedes. Estas dos las voy a ingresar este fin de semana, ¿ya? Estos días lo tenemos un poquito ocupados, ¿ya? Por varias responsabilidades. Estamos empezando un proceso de acreditación internacional. Ojalá nos vaya bien en la facultad, porque si nos va bien en este proceso, les va bien a ustedes, que es su futuro, ¿ya? A ver, ya 2 minutos más y se anotan. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ya, vamos bien, ya. No borren, por favor, ya. Ahí se van anotando, ya. Hay un voluntario para que sea delegado. Ayer ya elegimos a una delegada, una de los compañeros. Ya lo elegimos de manera un poquito aleatoria, pero aceptó. A ver si hoy día tenemos algún delegado en el grupo 2. Chicos, ¿tenemos delegado en el grupo 2? Vázquez Pilcahuamán es delegado. Vázquez, Vázquez. No, doctor. ¿Y por qué me figura acá quién le ha puesto delegado, chicos? No bromeen. Ya yo decía, aplausos para el delegado. Vázquez no es delegado, entonces lo voy a quitar. Ya, ya, creo que ya están todos. A ver, ¿cuántos tengo en sala? 62. Todavía faltan. ¿Quiénes faltan anotarse? Ya. Voy a elegir al delegado, ¿ya? ¿Les parece? Para una consulta, ¿le sale mi apellido Vela No lo en la veo, hija. lista? Es que no sé si puedo sincronizar mi asistencia. No sé, hija, no lo veo. No veo vela. No, A ver, vamos a buscarla. Ajá. A ver, voy a buscar, ver. Ya. A ver, vamos a elegir al delegado, ¿ya? Ayer elegimos a una dama, hoy día podemos elegir a un caballero, ¿ya? A ver, ¿hay voluntarios? ¿Hay delegado? ¿Quién es el delegado del quinto ciclo? Porque tienen delegados por ciclo, por curso, ¿por qué más?
Doctora, Mm, buenos días. Yo soy delegada de la promoción. del quinto ciclo. Sí, doctora. Ya, Raiza. Eh, pero no hay delegado del curso. O sea, Raiza coordina, me imagino, con los 5 cursos que son del quinto ciclo, ¿correcto? O sea, sí, doctora, pero para eso tenemos delegados por curso también. Por curso, ¿no? Sí, ¿Por qué? doctora. ¿Por qué me dijiste? Sí, Sí, por curso para que se encargue netamente del curso. Ya tenemos el grupo uno. Como grupo uno y grupo 2 estamos como en paralelo, ¿ya? Entonces, la escuela también nos está pidiendo los delegados por curso, ¿ya? Entonces, vamos a elegir a un delegado, ¿ya? Si no hay un voluntario o no hay una propuesta, ¿ya? El joven el chico, ¿quién fue? Yo lo borré. Eh, ¿Algún voluntario? Ya, a ver, vamos a elegir, ya yo voy a elegir. Como no tenemos, ya, a ver, estamos, Raiza, sí, doctora, me gustaría, o sea, postularme para delegada. ya, Raiza, a ver, Raiza, Reategui, ¿están de acuerdo? Levanten la manito. Yo voy a visualizar, voy a sacar acá A ver, levanten la manito. Todos levanten la manito, creo que los que... Ya. Entonces, Raiza es la delegada, ¿ya? Raiza es la delegada, faltan todavía algunos, no veo a varios, faltan aquí, no veo manitos, manitos, 10 nada más levantaron, más, no, 17 van levantando la mano, de 61 no puede ser, a ver chicos, creo que los demás no están, no, 22 faltan, a ver, faltan manitos, ¿ya? Camila, dígame Camila. Ya. Ah, no, están levantando la manito ya. A ver, ¿cuántos me van? Tenemos que superar el 50%. Más uno. Más, ya vamos ahí. Ya, creo que ya. Entonces, Raiza, me mandas un correíto con tu teléfono, tu correo, ¿ya? Al correo personal. Ya, está bien, doctora. Muchas gracias, Raiza. Aplausos para Raiza, quien vamos a coordinar en adelante. El delegado no es el quien le hace de abogado de ustedes, ni el delegado es el quien le tiene que decir los procesos que responsablemente tiene que hacer cada alumno, ¿ya? Tenemos muchos problemas, a veces en matrícula el delegado me dijo, o cualquier duda que ustedes tengan, consulten, ¿ya? No emitan o a veces les orientan en matrícula, sobre todo, veo muy mala orientación a veces de los compañeros del tercio, o es que el delegado no me dijo que me debía matricular. Me dice, el delegado no, ¿qué tiene que decir? La matrícula es un acto responsable e individual, solamente le compete al alumno. Aquí es importante, ¿por qué? Porque hay que consultar, hay que someter a votación algunas actividades, se nos vienen feriados, suspensiones, entonces a veces hay paros, hay que coordinar, hay que enviar una información de inmediato, los chicos, o por lo menos para que les diga chicos, revisen el aula virtual, la doctora o el profesor tal ha mandado información para este grupo, su grupo, ¿ya? Entonces, estar comunicados. El delegado es el que va comunicándoles alguna información que sea muy específica del curso para el grupo o algún subgrupo. Muy bien, muchas gracias, chicos. Nos quedamos allí. A ver, ¿levantaron la manito varios? ¿Alguna pregunta? Tengo varias manitos que se quedaron levantadas. ¿O hay alguna pregunta para terminar aquí? Entonces nos quedamos aquí. Voy a cerrar la sesión. Muchas gracias por su tiempo. Nos hemos pasado unos minutos, 19 minutos.